Hola, hola. Gracias Adriana Lorenzón por la espera. ¿Cómo ¿Eh? están? ¿Qué Un tal? placer saludarte. Bueno, acá estamos con nuestra guionista estrella. Bueno, con ella vamos a aprender en estos micros que estamos dando. En realidad estamos dando inicio formal hoy al micro, ¿no? Así Este, es. en esto de el poder de escribir la película de nuestra vida y el poder sanador, ¿no?, que tiene escribir. ¿Eh? Exactamente. Así que bueno, bienvenida y contame a ver, ¿qué nos traes hoy? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Antes de adentrarnos un poco en lo que es el recorrido de escribir la película de nuestra vida, desde la idea hasta el poder lograr ver plasmada nuestra historia en forma de película, me gustaría charlar un poco sobre de qué hablamos cuando hablamos de escritura holística y del poder sanador de la escritura, ¿no? Porque uno tiene, digamos, vinculado la escritura a algo muy intelectual, a algo donde yo tengo que saber escribir, tengo que saber de gramática, tengo que saber de estructura, de tiempos verbales, de, bueno, una cantidad de cosas que no está de más saber, pero que no son fundamentales a la hora de expresarnos creativamente a través de la escritura. Entonces, una de las cosas, digamos, que yo experimenté a lo largo de mi carrera de guionista, de 32 años que llevo ya de guionista, es esto de la conexión, ¿no? Cómo la escritura nos conecta con partes de nosotros que parecen como desmembradas, parecen desconectadas cuando vamos por la vida así como así. Y al ponernos a expresar en un papel, a plasmar en un papel lo que nos está sucediendo, lo que nos está pasando, empiezan a aparecer cosas que no sabíamos que estaban ahí, cosas que aparecen a partir de las palabras. Es como que al escribir habilitamos a nuestro inconsciente a expresar un montón de cosas que no teníamos tan claras sin escribir. Entonces, una de las cosas que nos pasa al empezar a escribir y donde se empieza a manifestar ese poder sanador es justamente en este despertar de la conciencia, en este poder expresar en palabras lo que tal vez oralmente no me atrevo a decir, lo que tal vez frente a alguien con quien tengo un conflicto no me atrevo a expresar tan claramente como lo puedo hacer por escrito. Por eso también se ha puesto tan de moda el comunicarnos por texto, ¿no? Porque por texto, si bien hay muchas malas interpretaciones, a veces es más fácil escribir que decir, a punto tal que ya estamos casi evitando decirnos cosas y todo lo hacemos escribiendo, ¿no? Entonces, un poco empezar a aprovechar ese hábito que tenemos de la escritura en el WhatsApp, en el Instagram, en las redes sociales, empezar a aprovecharlo a nuestro favor y empezar a poner en palabras cosas que nos están pasando, cosas que nos están lastimando, aturdiendo o poniéndonos contentos, y dejarlo plasmado en alguna hojita, en algún cuaderno que destinemos a eso, en alguna bitácora de vida. Eso es principalmente el empezar a conectar con ese poder sanador que tiene la escritura, ¿no? El poder expresarnos. Adriana, Sí. la verdad que es súper interesante todo esto que estás transmitiendo y que comparto profundamente porque, bueno, hemos charlado ya y te he comentado que yo en mi espacio terapéutico utilizo como tarea para mis consultantes mucho la escritura. Y te quiero presentar y le voy a dar la bienvenida a un invitado que tengo acá en el piso, que acá, viste que uno mira para los costados. Yo estoy mirando a la cámara, al frente, te estoy mirando a vos, pero acá al costado yo veo su expresión y cómo él asiente con la cabeza. Y me gustaría que él nos haga y nos dé su devolución de esto que acaba de escuchar de vos. Porque, bueno, él es el doctor Horacio Jiménez. Él es médico familiar y desde hace mucho tiempo, bueno, también después ya nos va a contar qué sucedió en su vida
que comienza a trabajar desde la medicina de una manera integrativa, holística, en donde hoy, por supuesto, su base es la medicina convencional y atiende desde ahí, pero incorpora en su atención una serie de herramientas complementarias para enriquecer, digo yo, porque así lo siento, enriquecer su atención. Así que bueno, Horacio, bienvenido, muchas gracias. La verdad que es un honor y un placer tenerte acá. Y bueno, me gustaría ver que de esto que escuchaste que decía Adriana, a ver, ¿por qué vos ibas haciendo así con la cabecita? A ver, ¿qué tenés para decir de esto? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Bueno, coincido justamente porque incluso desde el punto de vista médico, así como lo veo yo actualmente, incluso las enfermedades no son más que no poder haber expresado de manera correcta un conflicto que la persona tenía. Y entonces este poder de alguna manera incrementar las chances que tiene la persona de poder expresarse, ya sea a través de la escritura, del habla, creo que también tiene su parte sanadora y tiene también su parte curativa, ¿sí? Fíjate vos cómo en los textos, por ahí, ya que nombraron las redes sociales, este tema del uso de los emoticones, ¿sí? Cómo se utiliza ese recurso, cómo a veces lo que una persona está escribiendo no tiene que ver por ahí con el emoji que envió, ¿sí? Y quizás el emoji que envió tiene mucho más que ver con lo que le está sucediendo a la persona, claro, que con lo que está escribiendo en el texto. Entonces, cómo por ahí ampliando las posibilidades, la persona logra expresar y logra muchas veces aliviar ese conflicto, porque todo conflicto que no se expresa va cargando de emociones el cuerpo, y son esas emociones las que terminan haciendo de alguna manera mella en el cuerpo y terminan manifestándose como lo que conocemos como enfermedad. Así que Adriana, la verdad que lo escuchaba y sí realmente decía, bueno, qué bueno que se puedan utilizar tantas herramientas, diferentes técnicas, porque todo esto conlleva curación, conlleva sanación. Claro, totalmente. Desde el punto de vista del guión tenemos todavía un plus más para darle, porque a veces cuando no nos animamos a decir y a escribir, inclusive algunas cosas, a plantear, a poner límites, a meternos un poquito en el dolor profundo como para poder sanarlo, ¿no? Para poder sacarlo a la luz y decir, esto lo limpio y esto lo dejo bien. El guión lo que nos ofrece es la maravillosa posibilidad de transformar todo eso en una ficción. Entonces, no somos nosotros quienes los decimos, sino los personajes que creamos. No somos nosotros quienes estamos involucrados en esa trama, sino que es una trama que creamos para que los personajes se manifiesten. Y ahí es donde la película de tu vida empieza a cobrar sentido. Además de transformarse en algo que podemos ver como en una pantalla, ¿no? Yo uno de los ejercicios que hago con los alumnos es, imaginen esta escena vista en una pantalla, esta escena real que te acaba de pasar, vista en una pantalla. ¿Cómo lo ves como espectador de esa situación? ¿No? Es un poco lo que nos pasa en las constelaciones familiares, por ejemplo, ¿no? Que estamos viendo una representación de nuestro conflicto, de nuestro trauma, de lo que llevamos a constelar, pero pasando por otros cuerpos, pasando por otras almas. Entonces uno puede sentir cierto resguardo y verlo con un poco más de distancia y de poder hacer un análisis diferente de eso. Entonces, si nosotros convertimos estas cosas que traemos en ficción, nos podemos dar el lujo incluso de escribir una película muy interesante de ver para otros que no son los involucrados directamente en la historia, ¿no? Entonces se transforma en algo no solo creativo, sino que va sacando, es impresionante como por ahí cuando arrancan el taller vienen con un ovillito y empiezan a tirar y a tirar y a tirar y a tirar, y cuando terminaron de tejer la trama decís, wow, qué historias se mandaron, ¿no? A veces hay gente que viene con un cuentito así, yo le digo, esto es una miniserie de 3 temporadas, porque desde los ancestros para acá tenemos, viste, varios vientos de agua para hacer. Pero bueno, se transforma en una tarea muy interesante que arranca desde un lugar muy chiquito, muy primario, que es empezar a hacer ejercicios
de escribir cartas a uno mismo de lo que tiene ganas de contar. Y que ese es un poco lo que tengo ganas de proponerle a nuestros oyentes. Televidentes y oyentes, porque ahora son teleoyentes. Ay, me gustó eso, teleoyentes. Ajá. Claro, ahora son teleoyentes. Un poco la propuesta que traigo es eso, empezar a escribir a modo de carta, sin castigarnos tanto, estas cosas que tenemos dando vueltas y que necesitan una sanación, ¿no? En principio reconocer qué cosas de nuestro cotidiano, no hace falta meternos con traumas freudianos, ¿no? En nuestro cotidiano, qué cosita nos está haciendo ruido y tenemos ganas de empezar a sanar, y cómo podemos usar la escritura para hacerlo. Bueno, lo primero que podemos hacer es, más que nada, conectarnos y empezar a escribir una carta a mí mismo, donde no soy tan riguroso a la hora de darme con un caño, ¿no? Ver qué parte estoy poniendo yo para tratar de salir de esa situación, para tratar de sanar esa situación, sea física, espiritual, mental, emocional, no importa. El hecho de ponerlo, escribirlo y decir, bueno, te escribo esta carta para contarte que me está perjudicando, me está doliendo, me está molestando tal cosa y quisiera sanarla de tal manera, ¿no? Entonces empezar con un pequeño ejercicio y a partir de ahí ir tirando del ovillo, digo yo, y ir viendo qué cosas de esa situación están a mi alcance en lo inmediato para poder aliviarla, ¿sí? Qué linda esta invitación de escribirse una carta a uno mismo, me encantó. Y recién cuando decías esto de me gustaría solucionarla de esta manera, se me viene esto, porque muchas veces justamente la traba está en que no sabemos cómo solucionarla. Entonces, también esto de poder decir, me gustaría encontrar la solución que hoy no estoy encontrando. ¿Por qué? Porque cuando yo digo eso, ya estoy mandando una información nueva a mi cerebro. O sea, ya estoy creando y estoy abriendo, como yo siempre digo el campo de las nuevas posibilidades. Ya el solo hecho de decir que quiero solucionarlo, ¿tá? Y bueno, quiero encontrar la manera, ya me estoy abriendo, ¿eh? Me parece sumamente interesante y una gran herramienta esto de hacernos una carta a nosotros mismos. Esto nos lleva también a romper con prejuicios, ¿no? Mirá que voy a escribirme algo yo a mí mismo, ¿no? Pero sí, funciona, Doc, ¿no? Por supuesto. Yo veo como muy significativo el paralelismo que encuentro con hacer una terapia de sanación. En la terapia de sanación uno puede ver una situación que realmente uno la vive con mucho dolor, y desde ese lugar de dolor uno por ahí activa lo que tiene como humano, como persona. Entonces activa el raciocinio y puede comprender ciertas cosas de esa situación. En cambio, cuando de alguna manera, recurriendo, por lo menos de la manera que lo hago yo, es recurriendo al alma, poder retirar la emoción del cuerpo, nos coloca en una situación mucho más neutral que habilita el entendimiento, que es como decir, ahora estoy ubicado desde un lugar, digamos, para que se entienda nada más, un lugar superior en el cual tengo una visión diferente de la situación. Entonces, por ejemplo, desde ese lugar uno puede comprender también por qué el otro actuaba como actuaba. Y veo este paralelismo en esto de decir, traslado mi historia allá y puedo observarla desde otro lugar, quizás sin tanto juicio, que es lo que permite esa otra mirada, ese salirse un poco del personaje y verlo desde afuera. Incluso ver el ver desde afuera a veces nos hace preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué sigo ahí? ¿Por qué sigo repitiendo ese patrón? Entonces, incluso eso que decías aparece vos, la solución. se habilitan las nuevas. No, porque una de las cosas que hacemos es preguntar. Una de las mejores maneras de construir un personaje es haciéndole muchas preguntas, como si te dijera, me tomo un café con el personaje que creé y le hago todas las preguntas que se me ocurran. Ese personaje siempre soy yo. Nosotros estamos en todos los personajes que creamos y a su vez el resto también
son personajes. Vivimos esta realidad en escenas permanentemente en realidad, claro. ¿no? Y como vivimos esta realidad y nos toca interpretar el personaje de la víctima o el personaje del villano a veces, ¿por qué no? O nos toca representar distintos arquetipos. Así podemos ponernos también en la piel de otros personajes que tienen que ver con nuestro conflicto y pensar desde ese lugar qué les está sucediendo, ¿no? Hacerles preguntas. Entonces, este juego, esto de crear la película de nuestra vida, es transformarnos en guionistas de nuestra vida y escribir la película que realmente queremos vivir, no la que nos toca vivir, no la que nos dicen que tenemos que vivir, sino la película que realmente queremos vivir. Y cómo nos salimos de una situación y nos salimos, como sacamos a los personajes de sus conflictos, porque digamos, el camino del héroe, ¿qué es en definitiva? La gran transformación del héroe desde un mundo ordinario conocido, donde todo es de una forma, a atravesar un umbral para conocer un mundo desconocido que le trae un montón de problemas que tiene que aprender a resolver, pero que resolviendo se transforma en un sabio, ¿sí? Ese es el resumen más cortito que se me ocurre del camino del héroe. Entonces, esa transformación es lo que vivimos cotidianamente. O sea, por eso cuando yo cuento en un videíto de los que hice para promocionar el taller, que cuando yo conozco a alguien y le digo soy guionista, las personas me dicen, uy, si te cuento mi vida, haces una película. Y no tengo duda, ¿por qué? Porque su vida va a estar vista por mi mirada, no por la mirada del que lo atravesó. Entonces, lo interesante de hacer la película de nuestra vida es salirnos de nuestra mirada limitada, tomada por el conflicto, y verlo desde otro lugar. Poder ser un poco más tridimensionales, como digo yo, de los personajes, y ponernos a cierta distancia como para que eso no sea más que una escena que se resuelve y pasamos a otra, ¿no? No quedarnos anclados en esas situaciones de la vida que nos enferman, que nos apabullan, que nos dejan limitados, y decir, yo puedo crear otra cosa. Primero en mi imaginación, después en el papel, y después me animo a hacerlo en la vida. Esa es la idea. Qué maravilla, la verdad. Nos quedaríamos un rato más charlando con Adriana, ¿no, Doc? Bueno, a ver, yo ya estoy inscripta para el turno de los martes y jueves a la mañana, ¿tá? Porque yo voy a hacer el taller que propone Adriana de escribir la película de tu vida. ¿Se va a inscribir, Doc? Que nos quedan algunos cupos todavía. ¿Le pasamos los horarios? Ya me lo escribí. Invitado de honor el Doc. Ahí está, invitado de honor el Doc. Ahí está, invitado de honor. Ya no puedo rechazar. ¿Nos quedan todavía algunos lugares, Adri? Quedan poquitísimos cupos, quedan un par de cupos a la mañana, los de la tarde ya están todos cubiertos. Bien. No son grupos muy grandes porque me interesa que podamos todos intercambiar ideas y poder no es excusa lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque si estás interesado en hacer este taller con Adriana, donde vamos a aprender a escribir la película de nuestra vida, que son solamente 8 encuentros. 8 encuentros. Y después seguimos, o sea, son 8 encuentros donde yo les cuento cómo. Exacto. Y después seguimos por WhatsApp y seguimos por un grupo que armamos con ejercicios de escritura todos los días. Bien. Así que no se salvan nunca de escribir. Entonces, algunos son creativos, otros son por ahí ejercicios más holísticos, de visualizaciones, de meditaciones, pero bueno, seguimos el ritmo. Entonces, la idea es que puedan continuar. Lo que vamos a transmitir es que quedan todavía algunos lugares y si en los grupos de la tarde se terminaron los lugares, ya estamos tomando para el nuevo grupo que vamos a armar posterior. Así que inscríbanse con tiempo para el próximo, ¿sí? Voy a ver si llego a hacer uno antes de fin de año porque tengo un viaje en el medio, pero capaz que antes de fin de año igual de todas maneras en el medio, entre tu viaje o la vuelta de tu viaje, también está previsto que vengas a Paraná, también a dar un taller presencial. También, podemos hacer algún workshop de fin de semana. Exacto, como para... Está bueno. Como para desgustar, digo yo. Sí, bueno, sí. Adriana, un placer, nos encontramos. Igualmente. No recuerdo si el viernes que viene o en 15 días está para este micro que hemos iniciado hoy de escribir la película
de tu Bárbaro. vida. Gracias. Es genial. Un placer. No dejen de escribir las cartitas y mándenlas. Exacto. Mándenlas, no sé cómo es la vía de comunicación, ya les va a decir Lili, pero... nosotros vamos a armar con Yara, que es quien maneja las redes sociales, con Genial. un tramito, vamos a armar un reel en donde Genial. vamos a poner ahí la invitación para que nos manden las cartitas. Bárbaro. Entonces explico después bien el ejercicio por escrito para que lo hagan. Así lo subimos. Dale. Gracias, genial. Adriana, un placer. Gracias, Doc, un gusto.